estábamos manejando a pacientes con dificultad respiratoria. Y se comenzaron a considerar a ellos como IRAs graves. Pero había un protocolo de IRA que se manejaban dentro de la propia unidad de shock trauma, pero ahora estábamos hablando de patologías consideradas extremadamente contagiosas. A pesar de que siempre en las unidades críticas se ha utilizado protectores personales para evitar algún tipo de contagio de otros virus y otras bacterias. Sin embargo, este virus venía con un protocolo ya establecido, por lo que era conveniente tratar de manejar a un paciente lo más cerradamente posible, ¿no? ¿Cerrarlo en qué sentido? En varios aspectos. Primero, de que para proceder a la intubación endotraqueal tendría que considerar la posibilidad de tener un ventilador mecánico. Eso era exclusivo, no había otra forma. No podíamos utilizar un tubo endotraqueal y utilizar un resucitador manual sin tener un ventilador mecánico, porque las características de la forma como el virus llega a la vía aérea baja son totalmente distintos y que los vamos a poder ver en el transcurso de la ponencia y conllevan a un manejo que es compartido con la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, debemos tener en cuenta una situación, que desde que comenzó la pandemia nosotros hemos empezado aproximadamente con casi 100 camas UCI. Sin embargo, ahora ha crecido, sí es cierto, las unidades, las camas UCI, pero no tenemos especialistas. Hay diversos tipos de ventiladores mecánicos. Y aquí donde justamente las unidades de shock trauma juegan un papel muy importante a través de la especialidad de emergencias y desastres, con todo el equipo, tanto médico como enfermero. Ya no se convierten en lugares a veces de tránsito, sino se convierten en lugares donde ya tenemos que estacionar al paciente y utilizar las áreas de posreanimación como áreas a veces de UCI. Eso es una convivencia interna, creo que todas las unidades de shock trauma lo viven. Siempre se está a la espera de una cama UCI. Deben considerar ustedes de que las camas UCI son lugares donde los pacientes hay un manejo clínico, podría decir, de mediana a larga, ¿no? Data, a veces podrían llegar inclusive a los 30 días, y eso finalmente hace difícil de que haya cama disponible. Por lo tanto, las unidades de shock trauma acá juegan un papel muy importante. Y eso es lo que vamos a detallar en el transcurso de toda la ponencia, para hacer un resumen de cómo es el manejo de un paciente que ingresa a una emergencia con un SARS-2 o un COVID, pero que en el transcurso de los minutos, de las horas, se va complicando. Y hay una característica clara en estos tipos de pacientes, ¿no? Que pueden estar despiertos, pero si el trabajo de las unidades críticas es bastante precoz, ese porcentaje del casi 50% de la posibilidad de salir de una unidad intensiva, tratamos de aumentarla, ¿no? Sin embargo, la mortalidad es mayor, ¿no? Y considero importantísimo el trabajo que se hace en estas unidades de trauma shock. No es que un paciente que se complique en un SARS-2 vaya directamente a una unidad de cuidados intensivos. Hay un porcentaje que llega a las unidades de trauma shock y se hacen las coordinaciones para ir a las unidades
de cuidados intensivos. Pero ¿cómo ataca el COVID-19 a nuestro organismo? ¿No? Y acá solamente es recordar de que el COVID-19 se instala en las vías aéreas altas, ¿no? Y se instala con mayor precisión en las mucosas. Y ahí la importancia de la detección precoz y el manejo inicial, que fue lo que no se dio en la primera etapa. Podrán haber miles de excusas por qué no consideramos la posibilidad de apertura de nivel 1, pero este no es el tema de hoy, ¿no? Sin embargo, sí arrastra un poco porque concentramos a aquellos pacientes que siendo leves, moderados, se convirtieron a graves, poblaron los hospitales y se produjo la mortalidad porque nos encontró con un sistema de salud deficiente en equipos. No significa de porque yo tengo que dar como autoridad 100 ventiladores, significa que todos estemos preparados para utilizar la ventilación mecánica. Y acá es muy importante detallar que la ventilación mecánica en un paciente con insuficiencia respiratoria es un manejo muy especial, muy metódico, bastante interesante, que también lo vamos a detallar en el transcurso de las diapositivas, pero inclusive académicamente les podría decir de que dentro del área de enfermería, a pesar de la malla curricular que se da tanto en el pregrado como en el posgrado, no tenemos asegurado una fortaleza en el uso, quizás, de algunos equipos que se dan dentro de la emergencia. Sí hubo un avance en la malla curricular del pregrado porque se incluyó ya emergencias y desastres en muchas universidades, ya han crecido el pregrado ya como una asignatura. En el posgrado, en relación a lo que significa emergencias y desastres, sigue siendo un curso. Creo que esta experiencia de la pandemia nos va a servir bastante para poder considerar la posibilidad de reforzar el tema de lo que significa trabajar ya equipos propiamente de vías aéreas altas, para que no se entienda que solamente a alguien que le falte oxígeno hay que ponerle oxígeno, para que no se crea de que alguien que no puede jalar oxígeno o aspirar oxígeno porque tiene los pulmones colapsados, tiene los pulmones ya prácticamente en avances en porcentaje de la enfermedad, tengamos que colocarle un ventilador y eso es suficiente, y eso es totalmente falso. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la ponencia. En esta diapositiva trato de demostrar cómo la invasión del SARS-2, del virus propiamente dicho, en el pulmón. El virus avanza de tal magnitud que hace una invasión de todos los campos pulmonares, inclusive hasta de ambos pulmones. Y eso hay un score que se manejan en las unidades de cuidados intensivos para determinar el porcentaje de daño que hay en los pulmones y proceder a la posibilidad de brindar el apoyo ventilatorio como corresponda. Siempre ha habido una divergencia, y eso lo ha aclarado la Sociedad de Cuidados Intensivos, sobre el por qué no utilizar inmediatamente cantidades extremas de oxígeno. En la población, ustedes han podido notar de que ha hecho colas inmensas para conseguir oxígeno, pero cuando ya tenemos un paciente que está en un servicio de emergencia y hay un porcentaje alto de invasión o de daño pulmonar,
tenemos que ser muy cautos en la utilización de la ventilación mecánica. Y sobre ella han salido muchos métodos para poder tratar de evitar de que no se convierta en una situación invasiva, para que podamos darle a los pacientes el requerimiento de oxígeno de una manera no invasiva, y acá vienen concentraciones que se dieron a través de las máscaras snorkel, a pesar de que las mascarillas de reserva, que tienen una capacidad de 15 litros por minuto, ya prácticamente no ayudaban en ello. Pero creo de que nosotros no podemos tratar de desconocer ello, ¿no? Y en esta diapositiva que les presento, tanto en la parte derecha como izquierda, que está, o sea, más oscura, de esa manera es como invade el virus, el pulmón. Esa es la manera. Y incluso puede llegar a porcentajes hasta del 75-80%, y que a veces se les pone ventilación mecánica, pero si está afecto dentro de la parte clínica a ello, algún tema de comorbilidad, estos pacientes es muy difícil de que salgan, ¿no? Por eso que ustedes recordarán que ya hay una etapa que se presentó entre los meses de julio y agosto. Ya había una situación en la cual se mencionaba que tiene que haber una selección de los pacientes que van a recibir ventilación mecánica. Y eso precisamente se daba por el aumento del daño pulmonar que se había dado en ese momento. Y es ahí donde se trataba de hacer una selección, pero no con el hecho de que este va a vivir y este va a morir. No se trata de ese tema. Se trata de lo especial que significaba el utilizar un ventilador mecánico. Se trata de lo especial que era el cuidado de estos pacientes frente a su recuperación. Entonces, finalmente, el cuadro de invasión del virus en las vías aéreas altas, y cuando llega a la parte baja, ya lo consideramos como una neumonía, pues, ¿no? Porque es en realidad una neumonía. Es una neumonía. Pero a partir de la neumonía ya podemos comenzar a trabajar todo un esquema que se da en las unidades de shock trauma. Y ese esquema está en la protección de la vía aérea. Y esa protección de la vía aérea es para evitar más complicaciones sobre esta dificultad respiratoria ya presentada. Esperamos que ya no haya septicemias o que hayan algunos shocks que se pueden presentar dentro de la propia patología, y hay que reconocerla con prontitud para poder ingresarlos a las unidades de shock trauma. Repito que hay algo muy peculiar en estos pacientes de SARS-2 dentro de las patologías. El paciente están despiertos, porque la dificultad respiratoria se ha dado inicio en la vía aérea alta y baja. De hecho, de que todavía no hay daño neurológico, pero en el transcurso de las horas se presentarían si es que no se toman las acciones que correspondan en el momento. Por eso que dentro de la clasificación en la unidad se le maneja como una insuficiencia. Y en esta diapositiva
es para poder solamente recordarles lo que viene a ser el proceso de respiración. Hay un intercambio gaseoso entre el organismo y el medio, ¿no? Y acá ya viene un raciocinio importante que hacemos todos los estudiantes de enfermería cuando llevamos nuestros cursos de anatomía. El intercambio gaseoso, el intercambio que se da entre el medio y el organismo. Nuestro organismo no crea oxígeno. El oxígeno lo coge del medio ambiente. Nosotros tenemos CO2 y ese intercambio tiene que darse. Ese intercambio que se da y esa alteración es lo que al final produce la insuficiencia respiratoria. Entonces, acá interviene lo siguiente. Si yo necesito oxígeno para cargar mis pulmones y hacer ese intercambio del dióxido con el oxígeno, pero tengo los pulmones dañados en porcentajes que requiero de oxígeno para poder tratar de que esos espacios poder compensarlos. Entonces, aquí es lo que yo le decía al inicio, el uso del oxígeno es muy responsable. No es porque me falte una cantidad que el paciente lo considera dentro de su propia dificultad que tiene, a aumentar los niveles de litraje. Ese no es el hecho. Y acá lo ideal es tratar de expandir el pulmón y donde en esta parte, y lo hemos empleado también en las unidades de shock trauma, es ese sistema o la posición prona. La posición prona nosotros la conocemos hace muchísimos años, ¿no? En enfermería nos enseñaron desde que estudiábamos en enfermería básica, pero se convirtió en esta pandemia como una posición importantísima para poder aumentar la posibilidad de que el pulmón tenga más espacio para poder almacenar oxígeno. Por supuesto, de antemano es conveniente detallar de que hay un tratamiento paralelo en las cuales tenemos que ser súper vigilantes para poder tratar de que dentro del inicio de los fármacos, tratar de compartir el fármaco propia de la patología de insuficiencia respiratoria dentro de la unidad de shock trauma versus el protocolo o esquema que se da cuando ya sospechamos o confirmamos que el paciente dio positivo a coronavirus, ¿ah? Porque acá son dos cosas muy distintas. Y eso hay que hallarlo, hay que sincerarlo muy bien. No se ha probado ningún medicamento, ningún antibiótico que sea total, que mate, como quien dice, al virus, no. No se ha probado. Los medicamentos que se utilizaron o que se utilizan hasta ahora, y algunos ya salieron del protocolo, no es que tenían que ser importantes dentro de esta etapa grave ya. En la parte inicial podría ser la ivermectina, podría ser la hidrocloroquina, la citromicina, algunos corticoides que luego pasaron a ser un poco ya controlados, porque ya los corticoides en esta etapa de grave ya son bastante controlados. Y tienen una razón, y eso lo vamos a ver más adelante para que lo puedan entender. Finalmente, para darle pase a la siguiente diapositiva, podemos detallar que nuestro organismo pues, consume una cantidad importante de oxígeno por minuto y en reposo, y hasta 10 veces del valor.
y hay una producción grande de CO2 en los tejidos, pero va a depender mucho de la tasa metabólica y también de la fuente energética que tiene cada organismo. Por eso ustedes podrán haber visto que casi en los 3 primeros meses de pandemia, el 75% de la mortalidad eran en pacientes obesos. Mucho tiene que ver la carga energética. Dentro de este grupo había otros grupos también, tanto diabéticos, cardíacos, hipertensos, en menor porcentaje de mortalidad, pero que su, su posibilidad o la letalidad era mayor, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar de algunos inicios de síntomas respiratorios? ¿No? Cuando ya hay una gravedad en la parte de la aparición del cuadro clínico. Pero este cuadro clínico aumenta, en el caso del SARS-2, aumenta en una velocidad inmensa. Por eso los especialistas dijeron de que había un hilo entre la parte moderada y la parte grave. Y ese hilo había que utilizarlo con responsabilidad. Sabemos todos de que dentro de la práctica de manejo hospitalario, este tipo de manejo de este tipo de virus nos ha traído muchísimas experiencias. Nos ha dejado o nos va a dejar enorme cantidad de enseñanzas. Y esperamos de que ellos realmente se concreten y se pueda establecer un protocolo de trabajo a futuro para manejo de enfermedades o de insuficiencias respiratorias propias ya del coronavirus. Porque hay algo importante que detallar. Le voy a poner como ejemplo la influenza H1N1. Se entiende que los pacientes que venían con insuficiencia respiratoria terminaban en ventilación mecánica, había un manejo alveolar adecuado y salían. Pasaron los años, vino la vacuna, se inmunizó una cantidad de pacientes, pero siempre teníamos pacientes con H1N1 que venían. Por supuesto, no en cantidad, pero siempre venían. Y ya teníamos un esquema de trabajo. Cuando estos pacientes se presentaban groseramente con una insuficiencia respiratoria, y se les sacaba una prueba y inmediatamente se les consideraba pacientes con un diagnóstico viral. Lo mismo va a pasar con el COVID. Vamos a inmunizar a la población, se va a despoblar los hospitales, vamos a tener otro tipo de pacientes, pero esporádicamente, en el transcurso de los años, llegarán pacientes a las emergencias con insuficiencias respiratorias totalmente toscas, groseras, pero ya tengo un protocolo listo de manejo de esta insuficiencia que me será mucho más fácil y precozmente poder disminuir la tasa de mortalidad por insuficiencia respiratoria. Mire, lo que yo le digo en realidad, yo no estoy inventando ninguna situación, yo recojo información de lo que dicen los especialistas, de cómo se está presentando una situación que todavía no tiene una clara opción de protocolo. Tenemos inicios de tratamientos preventivos, tenemos inicios de trabajo de pacientes hospitalarios que hoy, ya 27 de septiembre, ha disminuido en buen porcentaje, seguirá disminuyendo como tal, pero en la parte grave los protocolos se combinan.
y se manejan como insuficiencias respiratorias sobre ya el protocolo de SAR-2, y acá viene la mano del intensivista en la utilización de la terapia, donde enfermería hace un trabajo muy importantísimo en la detección, en el monitoreo continuo del paciente con esta patología para evitar letalidad. Otra de las cosas importantísimas que hemos aprendido con esta pandemia, y sobre todo en esta patología en las unidades de cuidados intensivos, es la importancia de la ayuda al diagnóstico. Y la ayuda al diagnóstico es importante porque ya una placa radiográfica no me ayudaba mucho. Me daba un indicio, pero no me ayudaba mucho. Y acá era importante trabajar con las tomografías. Y eso fue una gran dificultad en los hospitales, porque cada hospital tenía que adaptar sus espacios. Muchos hospitales no tienen centro de tomógrafo, muchos tenían tercerizados, otros tenían que sacarlos fuera del hospital, a otros ni siquiera les sacaban una tomografía. Muchos todavía, cuando se hacían las coordinaciones para una tomografía, tenían que ser en el nivel privado. Pero miren ese tiempo valioso nomás en que era conocer finalmente cuál es la invasión o el daño pulmonar, era importantísimo para establecer el mecanismo de trabajo que se iba a hacer con el paciente. Una solución que se dio y que muchos hospitales lo hicieron era hacer trazados ecográficos, pero teníamos que tener ecógrafos de alta gama. Y con trazados podíamos conocer también los daños y comenzar de inicio para estabilizar al paciente y poder posteriormente sacarle una tomografía. Y acá en la tomografía lo que se detalla es la parte de las opacidades bilaterales que se encontraban. Eso era lo extraño, ¿no? Cuando una tomografía, un paciente despierto con insuficiencia respiratoria con una saturación de oxígeno 83-85, tenía los dos pulmones invadidos. Y había inclusive hasta derrames, atelectasias, y había hasta daños nodulares. Y eso también le correspondía a enfermería, pues, ¿no? Enfermería aprendió, dentro de ello, a evaluar y detectar el diagnóstico que nos corresponde a nosotros dentro de la taxonomía establecida por los procesos de atención de enfermería, y ahí podíamos aportar dentro de lo que significa el trabajo propio del uso del medio importantísimo que se tenga que utilizar para oxigenar al paciente. Y eso sucedía en las unidades de shock trauma. Por eso que cuando yo les decía al principio, miren en lo que se convirtieron las unidades de shock trauma, ¿no? Que nuestra función siempre fue estabilizamos al paciente, lo ubicamos en una cama, o inclusive en algunos casos podíamos proceder a una intubación endotraqueal y podíamos utilizar inclusive los resucitadores manuales con PIC y luego esperar, no sacarlos a ventilación mecánica, utilizarlos un sistema de Venturi, que significaba alta concentración de oxígeno, y el paciente podía salir. Pero esto cambió pues con este tema del virus, y teníamos que tenerlo más tiempo ahí. Ya teníamos prácticamente unidades de cuidados intensivos, subunidades de cuidados intensivos en las propias unidades de reanimación de las unidades de shock trauma, ¿no? Detallar
Importantísimo dentro de la enfermería también está en establecer por dónde fue el origen del edema. Y acá quiero aclarar al público una situación importante. Tuvimos o tenemos en esta pandemia escasez de especialistas en enfermería. Bastante escasez de especialistas en enfermería. Y ese es el trabajo que hoy día deben estar ya diseñando las universidades para fortalecer el esquema curricular de los especialistas. Esa falencia justamente era para el manejo de las insuficiencias respiratorias. Y es importante esta preparación académica porque nos ayuda a fortalecer el esquema de trabajo que se da para la recuperación de un paciente con insuficiencia. Y acá, cuando nosotros tenemos que saber cuál fue el origen de la insuficiencia, hay que establecer algunos criterios de no hacerle más daño al paciente dentro de la propia insuficiencia. No hay que sobrecargar a veces de líquido. Si en las emergencias tenemos un protocolo de utilizar a veces dentro de lo que significa la recuperación de la hemodinamia, utilizar algunos, digamos, coloides, perdón, cristaloides. Bueno, acá, en estos tipos de pacientes tenemos que tener mucho cuidado en hacer esa carga, porque tenemos una insuficiencia respiratoria totalmente excesiva, ¿no? Y necesitamos pues una evaluación bastante objetiva para poder cuidar esto. Recuerden que las vías periféricas son de la enfermera. Y la carga, al final de cuentas, la carga o la sobrecarga depende de ella dentro de este trabajo, o de él o de ella, ¿no? Y esta carga a veces hace de que se produzcan alteraciones dentro también de la parte cardíaca. Y ya se van complementando otros exámenes auxiliares que hacen pues un trabajo grande sobre lo que significa propiamente estos pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿no? Hay que descartar edemas hidrostáticos, y porque es un factor de riesgo que al final me va a dificultar mucho también la programación del uso del oxígeno que voy a emplear hasta llegar a la ventilación mecánica. Pero también es importante detallar en esta parte, en cuanto a la oxigenación, ¿no? Porque dentro de ello tenemos que seguir insistiendo que llegar a la ventilación mecánica tiene que ser nuestra última opción. O sigue siendo nuestra última opción la ventilación mecánica en el esquema de trabajo de los pacientes de SARS-CoV, ¿no? Por una razón, pues, el paciente, tenemos que, en un paciente ya con ventilación mecánica, tenemos que ver el daño pulmonar, y este paciente pues va a tener que tener una sedación, y eso va a haber alteraciones neurológicas, vamos a tener que cuidar también esa alteración neurológica, y ello hace de que las posibilidades de sobrevivencia sean mucho menores, mucho menores. Entonces, aquí juega un papel muy importante la gasometría. Y en esta parte de la gasometría, a veces yo me quedaba un poquito impresionado. Es una crítica, de verdad es una crítica, que los laboratorios de algunos hospitales, o de muchos hospitales, y yo hablo de Lima, porque yo me imagino que en provincia
debe ser atroz también, ¿no? O sea, el tema de la gasometría, que en los hospitales se solicite no haya reactivos para sacar una gasometría, que son importantísimos. Usted vea en esta diapositiva los valores que yo requiero para poder tomar decisiones sobre el uso de la programación, en este caso de la ventilación mecánica o el snorkel o cualquier medio que quiera utilizar yo en oxigenación. Eh, en un síndrome de distrés respiratorio leve nomás, entre el FiO2, ¿no? Entre el oxígeno y el FiO2, tiene que haber en el caso de leve tiene que haber 200 casi milímetros de mercurio para poder hablar de la utilización ya de la ventilación y seguir dándole chance al paciente para que él pueda ventilar por sí solo, pues, ¿no? Imagínense un paciente que hace que le falte el oxígeno, pero le puedo dar porcentajes mínimos, le puedo dar 3, 4, 5 litros y utilizar algunas posiciones que van a ayudar a expandir mejor el pulmón, ¿no? Y no estar en una cama, echados o en su domicilio. Y ahí es muy importante detallar de que la posición, pues, también Fowler o semi-Fowler se convirtió en una opción importantísima. También en esta parte leve, Y por no decirlo, la posición prona. Pero para llegar al moderado, ya entre el oxígeno, tanto del FiO2, ya hay un porcentaje menor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y hay un porcentaje de mayor a 100 y de menor a 200, ¿no? Pero ya en esta parte moderado ya tendríamos que hablar de un PIC menor a 5. A ver, y quiero explicar un poquito acá ese tema de lo que es la presión positiva al final de la expiración, que se convirtió en un detalle importantísimo dentro de este manejo que se daban o que se dan en las unidades de shock trauma. Lo que queremos es que el alveolo mantenga esa reserva de oxígeno. Porque justamente lo que pasa con los alvéolos, con este virus, es que los alvéolos se colapsan, ¿no? No entra oxígeno, imagínense. Aparte de toda la tormenta que se origina en el organismo y que los coágulos comienzan a aumentar, y una inflamación terrible, asociada a la insuficiencia respiratoria que se da producto justo de que no está llegando el oxígeno adecuado a la carga de reserva que deben tener los alvéolos pulmonares. Entonces, hay que ver en esta parte de lo que es la parte moderada, trabajar un pic mayor a 5 para evitar de que ese alveolo pulmonar llegue a colapsarse, Pero ya en el grave ustedes se dan cuenta de que ya necesitamos ya un porcentaje mayor en relación ya a lo que significa la programación de la ventilación mecánica, ¿no?
porque lo que nosotros necesitamos justamente en ello es adecuar los espacios que, que todavía siguen en reserva de oxigenación y paralelamente con el tratamiento de antibiótico que se da, se van recuperando ellos muy lentamente, muy lentamente. Entonces, la programación de la máquina comenzará en aumentar los niveles de oxígeno, aumentar los niveles de FiO2, aumentar los niveles de PIC hasta que se vaya recuperando espacios. Conforme se recupere espacios, es porque el tratamiento está siendo efectivo. Pero tenemos algo en contra también en esta parte, ¿no? Tenemos algo en contra. Y lo que tenemos en contra son los otros gérmenes, que ya no son virus, que son bacterias. Son bacterias. Y estas bacterias son las famosas infecciones intrahospitalarias, que siempre nos han acompañado en las unidades críticas, siempre. En las unidades de shock trampa siempre tenemos. Y tenemos un esquema de trabajo para las infecciones intrahospitalarias. El esquema va desde la detección propiamente de la bacteria hasta su erradicación y hasta el uso de algunos antibióticos. Pero miren ustedes, imagínense ustedes, ya tendríamos tres situaciones. La primera es el esquema de tratamiento que se da al paciente propiamente con insuficiencia respiratoria, con un tratamiento ya focalizado, establecido por una insuficiencia respiratoria. El otro esquema tenemos es el esquema de tratamiento que se da para disminuir la carga inflamatoria que hay, producto del SARS-2, con el uso moderadamente de algunos corticoides. Y el otro es el uso de algunos antibióticos de generaciones altas para evitar de que este paciente se me complique ya con la invasión de algunas bacterias que siempre son huéspedes de las áreas críticas y que complicarían la situación del paciente. Muchos pacientes hacen mortalidad asociada a ello, a las infecciones intrahospitalarias, y hay que tener mucho control en ello. Y esto ya está sucediendo en esta pandemia. Por eso es que las unidades críticas dentro de las cuales están las emergencias, las unidades de shock trauma, las UCE o las UCI o las UCI, todas ellas hacen un control durante algunos días seleccionados de limpieza, utilizando algunos desinfectantes como amonio cuaternario, como peróxido, etcétera, para la posibilidad de que no haya aumento de mortalidad producto de las infecciones intrahospitalarias. Nosotros podemos ponerles a todos los pacientes que mueren, murió de COVID, pero no sabemos si este paciente también ha estado asociado a otro tipo de infecciones, ¿no? Con este cuadro, lo que trato de demostrar es lo importante que viene a ser la utilización de la gasometría. Muchos hospitales invirtieron en utilizar gasometrías inmediatas que nos daban una respuesta en 10 minutos. Eso se daba a través de unos cartuchos especiales que se compraban. No lo sé si ha habido mucha inversión en ella. Son un poco caras, pero son importantísimas. Pero nos ayudan a determinar finalmente cuál es la forma, cómo podré utilizar el oxígeno, cómo podré programar la máquina y cómo al final podría no considerar el aumento de la mortalidad en una insuficiencia respiratoria. En esta diapositiva ya hablamos ya del tratamiento. Acá enfermería juega un papel muy importante.
Y quisiera decirles algo. Cuando yo, hace muchos años, era estudiante y me daban algunas charlas sobre qué hace enfermería dentro de los esquemas de trabajo en las áreas críticas, siempre había esquemas, ¿no?, como que decía de que yo no, sino que los enfermeros, enfermeras teníamos que poner la vía periférica, teníamos que colocar los electrodos, pero nunca me hablaba nada de que tengo que interpretarlo. Pues la enfermería ya cambió tremendamente. Hay una revolución grande sobre el trabajo de enfermería. No queremos copiar el trabajo del médico, queremos complementar nuestro trabajo del cuidado. Queremos complementar nuestro trabajo no solamente de cuidado humanizado, pero también de una interpretación académica, de una interpretación propiamente de una profesión que, si bien es cierto, nació dentro de lo que es la ciencia del cuidado, también se convierte en una profesión que no es considerada como, o que algunos piensan que es considerada como una asistente, como un apoyo. No, va más allá de eso. Más allá, va también al tema de detección dentro de un esquema claro. Y ese esquema clarito que yo lo tengo es totalmente científico. Por eso cuando yo hablo del tratamiento, acá me voy a referir, de hecho, a algunas situaciones de que tiene que tener prendida el monitor, tiene que saber cómo se prende. ¿Cómo se prende? Lo más fácil que hay en cualquier aparato. Lo que yo quiero es interpretarlo, porque eso es enfermería. Entonces, tratamiento sintomático y seguimientos tempranos, ¿no es cierto? Entonces, aquí es administrar un tratamiento empírico y hay que utilizar, pues, antibióticos adecuados para tratar justamente algunos patógenos que puedan causar algunos daños dentro de esta insuficiencia respiratoria tosca que se presentan, producto justamente del daño que ha ocasionado este virus, ¿no? Pero, ¿cómo hay que administrarlo, el fármaco? ¿Cómo se debe administrar un fármaco? Es que son fármacos de alta generación y que producen daños multiorgánicos. Pueden producir daños hepáticos, porque son hepatotóxicos, pueden producir daños en el sistema renal, ¿no? Inclusive en el sistema cardíaco. Por ello que las unidades de shock trauma están equipadas con monitores con parámetros altos, tanto no invasivos como invasivos, para poder saber el comportamiento, inclusive cómo está el gasto cardíaco, y poder visualizar adecuadamente si es que nosotros estamos trabajando dentro de este esquema con una situación para evitar complicaciones, ¿no? Ahora, quisiera que entiendan que el uso de algunos antibióticos tienen que ser dados con algunas infusiones que se manejan a través de las bombas de infusión propiamente dicho, no disculpen que lo repita, pero las bombas de infusión juegan un papel muy importante dentro de las unidades de shock trauma. Las bombas de infusión también nos ayudan a poder tener un control más adecuado
de la forma como se va a administrar estos antibióticos de generaciones altas, pero no significa que porque yo se lo tenga que pasar más rápido el antibiótico vaya a mejorar mucho más rápido. No, 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 eso no es el tema, ¿no? El tema es de que tiene que ser bastante responsable, ¿no? Tomando en cuenta otros factores más que hay que poder detallar. Se entiende que hay exámenes auxiliares que se solicitan en el esquema inicial, y dentro de estos exámenes auxiliares del esquema inicial están las transaminasas para ver cómo, cómo se está desarrollando en ese momento el daño hepático, si hay daño hepático, producto del uso de antibióticos, para poder detectarlo y tratar de expandir de repente en horario la dosis, cambiar, etcétera. Ahí ya viene ya una decisión médica, pero se hace con la evaluación de enfermería. Se hace con la evaluación de la enfermería, cómo está el TGO, cómo está el TGP, y ver realmente si hay un daño. El tiempo también del uso del antibiótico, que también es muy importante detallar. Y acá también es importante poder utilizar algunos insumos dentro del trabajo de enfermería que nos pueden ayudar mucho a tener un control más cerrado de este tipo de pacientes para no hacer mucha exposición y el cuidado propio de quien lo atiende, ¿no? En esta diapositiva lo que trato de mostrarles es la supervisión estrecha en los pacientes de insuficiencia respiratoria para determinar si hay algunos síntomas de deterioro, ¿no? Si la insuficiencia respiratoria, a pesar de que se le está otorgando el apoyo ventilatorio, continúa con la insuficiencia respiratoria. Porque yo le puedo otorgar el apoyo ventilatorio, pero no hay una recuperación efectiva dentro del horario que yo he establecido, ¿no? O sea, dentro de las 24, 48 horas ya debería haber una mejora entre lo que se le está otorgando al paciente versus, o sea, el apoyo ventilatorio y el apoyo que se le da a través de las drogas. Y esto se da justamente porque pueden ser de que se estén presentando algunas infecciones sobreagregadas y esto produce algunas septicemias y que es importante tomar acciones, pero lo más importante está detectarlos a tiempo. ¿Y cómo lo detecto a tiempo? Lo detecto a tiempo siendo un profesional eficiente en la interpretación. Si yo veo que hay un control de un hemograma, pero imagínense, si este paciente me ingresó con 20.000 de leucocitos y de repente ya no tiene, van 3 días de antibiótico y ya no tienen 20.000, ha aumentado. Entonces, eso me está llamando la atención. Y esa situación asociada a otros exámenes conllevan a comunicar inmediatamente ese tema. Pero no como una comunicación de que llegó, no. Una comunicación como que esto que está acá no estaba así, está así y me parece. Ese creo que debe ser el esquema real de trabajo del equipo de enfermería dentro de las unidades críticas, especialmente la unidad de Choclán. La
de elección o por tratamientos sintomáticos es muy escasa, ¿no? Y acá me refiero a lo siguiente. Hay pacientes que han llegado en una etapa grave a las unidades, pero han tenido tratamientos en los sardos, ¿no? Han tenido tratamientos, por ejemplo, tratamientos con algunos antiinflamatorios que comenzaron sintomáticos, ibuprofenos, naproxenos, antigripales. Suena poquito, pero es importante, porque esta es una carga de protección. Yo he tenido pacientes que han llegado a esta etapa de cuidado, de grave, en la posibilidad de intubación, pero cuando lo reforzamos con el tratamiento, con tratamiento ya dentro del IRA, de la insuficiencia, lo curioso era de que salían rápido, no llegaban a la máquina muchas veces. Y dentro del histórico, tratamos de obtener datos y veíamos pues de que efectivamente había habido inicio de algunos tratamientos, ¿no? Nosotros, los enfermeros, pues no estamos, o sea, no debemos, mejor dicho, dar indicaciones, pero sí, pues hay indicaciones que son en sintomatologías que se puedan presentar, como fiebre, dolor, inflamación, utilizar algunos medicamentos que no requieren de receta médica, ¿no? Pero además estaba dentro del protocolo de inicio el dar algunos sintomáticos. Lo que sucede es que hubo una etapa dentro de la pandemia, y ustedes lo podrán recordar, cuando se comenzó a correr pues tremendamente la población, comenzó a hablar sobre la citromicina, la claritromicina, la amoxicilina con el ácido clavulánico, y que comenzó a hablar inclusive no solamente del ácido clavulánico, también se comenzó a hablar acerca de la utilización de corticoides de alta concentración, la metilprednisolona. Inclusive en algunos países habían dado efectividad a la dexametasona de 4 miligramos, inclusive en la consulta se daban hasta 6 miligramos por persona. Entonces, toda esa carga al final de cuentas, podía servir de algo, ¿no? Podría ser muy responsable para nosotros como enfermeros decir, tomen este antibiótico, tomen este corticoide. No, nosotros tratábamos de ser un poco, utilizando siempre nuestro criterio del nivel 1. Por supuesto que cuando estamos en los niveles 3-1, estamos en las UCI, estamos en las unidades de chotrama, trabajamos en base a un esquema ya hospitalario, que es el que les estoy mostrando en el transcurso de las diapositivas, ¿no? Otra de lo que también les quería comentar era conocer las afecciones, las comórbidas, pues, ¿no? Es importante. Y eso se conoce en varias etapas, ¿no? A ver, si yo veo una obesidad, pues lógico, lo veo, la obesidad llega al paciente gordito y ya sé que es una... Pero algunas están escondidas, como las afecciones cardíacas están escondidas, por ejemplo, ¿no? O como las hipertensiones también están escondidas, o también la diabetes, o algunas enfermedades que están escondidas, nunca las supo el paciente, pero si bien es cierto, el paciente nunca la supo, pero también es cierto de que el paciente no sabiéndola ya produce una complicación, ¿no? ¿Para qué nos va a servir el conocer estas afecciones comórbidas? Para ajustar mi tratamiento en la parte crítica, para poder tomar alguna decisión un poco más intensa frente a la enfermedad, para tener una valoración real y para que mi pronóstico sea certero, ¿no?
De hecho, de que si mi paciente es diabético, bueno, tendré que tener un control de la glicemia un poco más, más precisa. Hay que entablar una comunicación con los familiares para que los familiares nos den información real. Si hay un tratamiento dejado de tomar, si hay un tratamiento en el momento que se le está dando, y todo ello me va a servir para complementar y poder ajustar lo que necesito en las notas que voy a hacer para que tenga una epictesis más adecuada, ¿no? Nosotros no sabemos lo que va a pasar en el post de un paciente que ha tenido sardos. No lo sabemos todavía. No sabemos. Hasta ahorita todavía estamos hablando de situaciones relacionadas a que los pacientes con sardos me están, digamos, presentando algunas situaciones cardíacas, por ejemplo. En algunos casos están quedando con taquicardias. En algunos casos todavía están quedando con dolor de musculares. En algunos casos todavía están presentando algunas de saturaciones. Y en el caso llegan a 93. Se está empleando el tema de lo que es la terapia física. Se está empleando el tema de la terapia mental, porque también puede ser de que el hecho de haber estado asustado, entubado, y todo ese proceso, y salir y estar en la casa y creer de que les falta el aire nuevamente, y haber estado dormido con un tubo endotraqueal, con una máquina que le está dando oxígeno a las 24 horas, los convierte, pues imagínense ustedes, en seres humanos que están con un temor tremendo, ¿no? Y eso puede vagalmente aumentar la frecuencia cardíaca, pero como una alteración del sistema eléctrico. Miren ustedes, no sabemos en realidad lo que va a pasar más adelante. No sabemos. No sabemos qué puede pasar de aquí a un año, a 2 años. Y como se los dije, podemos estar inmunizados, podemos haber tenido la vacuna ya expandida a nivel de toda la población, pero igual siempre se van a presentar, eh, patologías de COVID, se van a presentar algunas complicaciones de los que ya tuvieron COVID. Los especialistas dicen de que van a haber muchos pacientes que van a tener fibrosis pulmonar. Me gustaría compartirles también algo importante. Yo he podido visualizar algunas tomografías post, y en esas tomografías post he visto que el tejido del pulmón, dentro de las conclusiones radiológicas, habla de un endurecimiento, ¿no?, de la base, muy discreta en algunos casos, pero un endurecimiento que nos llama la atención para saber lo que vamos a hacer más adelante. Y estamos a tiempo de poder corregirlo. Hay que utilizar bastante la terapia respiratoria para poder evitar complicaciones, porque también una fibrosis pulmonar de un paciente que ha comenzado con un SARS-2, imagínense, de 40 años, no va a estar pues a los 50 con una EPOC, ¿no es cierto? Porque una enfermedad pulmonar obstructiva crónica producto de una fibrosis también es una insuficiencia respiratoria que al final vamos a tener que manejarla en una unidad de cuidados intensivos. Eso no queremos para el futuro. Eso lo dejo como tarea al final de cuentas para los que nos gusta hacer investigación. Estamos en una pandemia que nos está enseñando muchísimo, ¿no? La familia es un medio muy importante. La familia nos da mucha información. Y esa información que nos da la familia nos servirá no solamente para fortalecer el tema de este paciente, sino de todo el entorno familiar, o aquellos también
asintomáticos que creyeron de que por ahí el coronavirus les pasó con un pequeño dolor de cabeza o con una fiebre de un día, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Tenemos un trabajo arduo que hacer en la vida comunitaria. Bueno, he querido salir un poquito del tema para hacer un poco de relax, pero creo de que es muy importante saber que el manejo, así como yo siempre lo he llamado a mis alumnos, el manejo del pulmón. El manejo del pulmón en etapa de enfermo, hay que cuidarlo muy bien, hay que cuidarlo bastante. Bueno, ahora, también es importante ir manejando en este esquema de tratamiento, en las unidades críticas, también trabajar algunos hemocultivos para seguir rotando antibióticos. Porque es importante rotar antibióticos porque necesitamos saber hasta qué efectivo me está haciendo el tratamiento y no provocar algunas resistencias. Y eso es lo que me preocupa en la población. Cuando han utilizado mucha citromicina, cuando han utilizado mucha claritromicina o mucha amoxicilina, crear resistencia. Eso es preocupante. También es otro trabajo de investigación que tenemos de detallar, ¿no? Preocupante porque las farmacias estuvieron sueltas y luego se pedían algunas recetas, pero lo que me preocupa son las resistencias, ¿no? Pero sí nos podemos dar el lujo de hacerlo en el nivel hospitalario, ¿no? Para saber cómo están en ese momento la resistencia de algunos antibióticos y hacer una rotación adecuada, o subir la intensidad o bajar la intensidad, ¿no? No hay que retrasar el tratamiento. El tratamiento tiene que ser puntual. Esa es una situación que enfermería siempre lo toma en cuenta. Los tratamientos oportunos para de los antibióticos, la detección del antibiótico que está produciendo algún tipo de alteración, algún tipo de no sé, unas ronchitas o que al final de cuentas no está siendo efectivo al paciente, hay que comunicarlo como corresponda. Hay muchos hospitales tienen formatos que han sido establecidos por la propia fuente de DIGEMIT para poder detectar algunos antibióticos, algunos medicamentos que nos producen alteraciones para poder notificarlos y poder tratar de que en los comités farmacológicos tratar de estudiarlos mejor, ¿no? De estudiarlos mucho mejor. Acá también hay que precisar algo de que no es que a algún hospital se le haya ocurrido utilizar el meropenem, ¿no? Pero al hospital no se le ocurrió, al médico tampoco se le dijo, bueno, no. Hay formalidades que hay que detallar. Dentro de esas formalidades del uso de los antibióticos están los comités farmacológicos. Hay un esquema que se estudia, se valora, y sobre eso se trabajan los esquemas. Quizás en esta pandemia hayamos acelerado un poco el uso, tanto así que nos hemos visto forzados por las experiencias y hemos recurrido a la medicina de evidencias más que a la propia científica, porque en algunos, por ejemplo, la ivermectina es un medicamento, si bien es cierto que se utilizaba durante años como antiparasitario, pero su efectividad fue in vitro. No se ha demostrado que sea en humanos solamente por experiencia, mas no por ciencia. In vitro es porque en las placas Petri utilizaron antibióticos, utilizaron unos reactivos, utilizaron la ivermectina, utilizaron el virus,
y se vio que disminuía la cantidad del virus frente a la ivermectina y por eso se usó, pero no es porque tengamos con certeza que la ivermectina ya listo. Inclusive han querido sacarla del mercado, han querido sacarla del protocolo, pero todavía la han querido mantener. La hidrocloroquina se la sacaron, y así sucesivamente pasará hasta que podamos más adelante poder sentarnos y conversar. Creo que es un tema importantísimo para la enfermería trabajar, hacer una evaluación del post sobre todos estos esquemas, sobre la participación de enfermería y para saber qué podemos hacer más adelante, ¿no? Cuando el paciente llega a las unidades críticas, a las unidades de shock trauma y viene con insuficiencias respiratorias lejos del esquema que estamos trabajando, hay que obtener muestras, definitivamente, está dentro del protocolo. Y ustedes saben que las muestras que se obtienen pues son las muestras de vías aéreas altas, tanto la nasofaringe y las orofaringeas, para obtener pruebas de SARS-2. Pero también hay otras pruebas que hay que sacarlo para poder detectar si hay algunas otras enfermedades, porque no nos estamos cuidando del virus, pero no nos cuidamos de la tuberculosis, por ejemplo. Entonces hay que sacar, pues, hay que ser aspirados, esputos, para también ver si hay una complicación adicional, una complicación sobre lo que significa el uso de ¿cómo se llama?, de estos antibióticos, ¿no? Perdón, de estos exámenes auxiliares. Ahora, también dentro del propio esquema de trabajo de estos exámenes, también están los PCR, ¿no? El PCR no es otra cosa más que medir la cantidad de inflamación que en ese momento tiene el organismo. Claro, llegó a esta parte crítica, pero el PCR me va a ayudar a tomar alguna decisión, ¿ya? Y la decisión que voy a tomar es sobre el tema de los corticoides. Tengo que saberlo. Y acá juega un papel muy importante para saber si estos se me han subido a niveles altos, puede ser que está en 7, 8, 9, 10, volando más arriba, y eso me va a dar la posibilidad de utilizar. Entonces, aquí, enfermería, en el uso de los corticoides, juega un papel importantísimo sobre el uso de la metilprednisolona, por ejemplo. Se le dice la interpretación de la cantidad de miligramos exactos, la programación de la bomba de infusión, y todo ello, al final de cuentas, es una valoración muy importante que detallar, ¿no? Ahora, puede ser que dentro de este circuito cerrado en la que se encuentran digamos, el otorgamiento de oxígeno, hay ventiladores que te ofrecen, que puedes extraer sin necesidad de exponer mucho el medio ambiente. Recuerden ustedes que no todas las UCIs tienen aire acondicionado, que no todas las UCIs tienen extractores. Recuerden de que en esta pandemia se han improvisado áreas que funcionan como UCI, porque se creyó de que solamente el hecho de tener una cama UCI es tener una cama, un ventilador mecánico. Y eso no es suficiente. Eso no es suficiente, tener el espacio. Si hemos crecido en camas, como dice el presidente, camas UCI, es porque en algunos casos se ha improvisado las camas. Porque UCI es ambiente, es equipamiento, es especialistas. Trauma shock es ambiente, es equipamiento, es especialistas. O sea, todo eso conlleva también a tener un tema de recuperación, ¿no? Entonces, cuando en esta diapositiva usted ve en la parte donde dice que se obtiene de la misma ventilación mecánica, eso va a depender mucho de lo sofisticado que sea el equipo de ventilación mecánica, ¿no? Algunos solamente ya se deposita la muestra, hasta el tubo endotraqueal, porque si el tubo endotraqueal tiene una válvula subglótica, si no me equivoco,
por ahí se deposita y inclusive, o sea, miren ustedes qué tan importante acá también es el insumo de calidad, el insumo de calidad, porque también hay algo que detallar, es que cuando se presentó la pandemia, todos los mercados internacionales se cerraron, y enfermería, medicina, todos dependemos de las importaciones. Nosotros no exportamos nada, y sobre todo todavía en insumos dedicados a la medicina con mucha más razón. Entonces, no podían, o sea, contábamos con el stock que tenían solamente los proveedores nacionales, pero que importaban, pero los mercados se cerraron. Inclusive como los Estados Unidos confiscaron. ¿Usted cree que los Estados Unidos solamente confiscaron las mascarillas N95, la 3M? No, ellos también confiscaron algunas situaciones relacionadas con algunos accesorios de monitores, de ventiladores, y por eso no había. Por eso que se tuvo que recurrir al mercado nacional. Erróneamente lo digo, porque a veces se pensaba de que solamente ventilación mecánica es tener ingreso, salida, pico. Ingreso, salida, pico. No, no era así. Es algo más, es algo que va mucho más, mucho más, mucho más. En esta diapositiva, la serología para fines de diagnóstico está disponible en el tema para la medición de lo que decía, ¿no? Del PCR. Hay que saber reconocer la insuficiencia respiratoria, la hipóxica, ¿no? Con pacientes que no respondan a terapia convencional. Pero ¿por qué me sirve eso? Porque, o sea, yo le estoy dando, está con disnea, no me está respondiendo a la terapia de ventilación, veo que el paciente en mi unidad se me está complicando un poco, pero no responde. Entonces tengo que valorar el tema de esta insuficiencia respiratoria producto de algo que está agregado a ello. Y tengo que tratar de hacer una valoración, una segunda valoración para llegar a una conclusión, ¿no? Porque no es que porque haya puesto un flujo más alto de oxígeno, ya estoy compensándolo. No, porque lo último que se recurría es a la bolsa de reservorio. Pero no significa que después tengan que inmediatamente colocarle un snorkel. Tampoco es eso. Tendré que seguir valorando gasometrías y tendré que seguir valorando qué está pasando con ese pulmón. Y por eso que dentro de ello, ahí es donde interfiere la tomografía o los trazados ecográficos para determinar dónde está el daño. En algunas tomografías, por ejemplo, puede llegar, hemos visto tomografía de 10, 15 o 25% de daño pulmonar. No debería ser tan excesivo la insuficiencia respiratoria, pero se presenta. Y eso se debe a un problema hipóxico relacionado justamente a que a veces los niveles de CO2 están muy elevados porque está asociado a otras situaciones que debemos de tratar de evaluarlos para ver de qué manera nosotros se los quitamos. Por ejemplo, acá quiero poner en claro de los pacientes renales, ¿no? De los pacientes renales. Son metabólicos y requerimos de esa información para tratar de retirar del organismo esa parte tóxica para que pueda liberar yo ello y poder hacer un intercambio equilibrado y justo y no se me vaya a alterar lo que yo deseo del otorgamiento de la ventilación mecánica en este tipo de pacientes, ¿no? Importante para enfermería tratar de que la utilización de estos medios que se utilizan, mascarillas, etcétera, estén en un nivel apropiado, con, con los bordes adecuados, no deben haber fugas, los niveles
de agua que tengan los humidificadores, el nivel de fuerza del oxígeno, todo eso contribuye a poder determinar si efectivamente se está otorgando lo que queramos y no decir, mira, el paciente tiene oxígeno pero no responde, sigue hipóxico y al final los niveles de saturación están bajando, entonces inmediatamente tú, no, esa no es la solución, esa no es la solución, hay que valorar todo. En esta diapositiva, donde establece que solo se debe aplicar oxigenoterapia de flujo alto mediante cánulas o ventilación no invasiva a determinados pacientes que presenten insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿no? O sea, tratamos en lo posible de que el paciente no entre a máquinas. Ese es un objetivo fundamental, sin descuidar, ojo, sin descuidar lo precoz de la ventilación mecánica. Son dos cosas muy distintas. Yo no fuerzo porque no tengo camas de UCI, y otra cosa es, le doy chance para que él mismo se oxigene. Todo depende de la valoración clínica que se da sobre el daño pulmonar. ¿Ya? También la experiencia nos ha dicho, hay pacientes con daño pulmonar que han tenido un 75% y sin necesidad de ventilación mecánica, los pacientes han salido. De hecho, que seguramente se trataba de pacientes que no tienen algún tipo de enfermedad comórbida. Pero la experiencia ahora me está diciendo claramente de que puedo seguir insistiendo en la ventilación mecánica no invasiva. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué se recurrió a las mascarillas snorkel? ¿Por qué se recurrió a las Kawasaki, ¿no? Que son unas cánulas con alta concentración de oxígeno? ¿Por qué se recurrió a ello? Porque en realidad en el mercado existen ventilador mecánico exclusivo para no invasivo, así como también hay ventiladores que ofrecen otorgamiento de ventilación invasiva y también lo puedo programar para no invasiva, pero programar para no invasiva. Pero hay ventiladores exclusivos para no invasivos, pero no hemos obtenido eso porque no tenemos mercado. No tenemos mercado. De eso no se ha hablado. Yo no veo de que exista ahorita en algunos hospitales que bueno, vamos a pasarlo a ventilación mecánica no invasiva, porque ese ventilador es solamente exclusivo para no invasivo. ¿Hay en el mercado? Bueno, antes de la pandemia había. Yo lo quería comprar en el hospital, lo quería que lo compré para el hospital, no invasivo. Algunos decían de que no, que era mucho lujo tener solamente un ventilador mecánico para no invasivo, pero esta experiencia no lo dice, ¿te das cuenta? No lo dice. Esta experiencia no dice eso. Debemos seguir apostando por la parte de utilizar altos flujos, pero estos altos flujos, mientras que sean no invasivos, forzar no llegar al invasivo, haciendo una valoración sobre lo que significa la parte de las complicaciones de comorbilidad o algunas complicaciones multiorgánicas que pueden ser del riñón, que pueden ser pacientes que tienen insuficiencia renal o que han hecho esa insuficiencia renal, producto también de un manejo inadecuado de la hidratación. Miren cómo se nos puede complicar un paciente. En un día se nos puede complicar un paciente. Pero encharcar, digo, bueno, si le pasaron volúmenes altos de cristaloides, ¿no? Sin el debido control, pensando que con el cristaloide le va a subir la presión arterial y no pensé mucho en sus riñones.
¿no? Y si estos pacientes tienen presencia de SARS-2, porque si el paciente ingresa, así como lo decía la diapositiva anterior, si estos pacientes presentan, se les sacó su prueba, ¿no? Naso y orofaringia para detectar el SARS, ¿acaso esa prueba me la van a dar inmediata? Ese es otro problema también que hay que determinar. Si ese paciente, esa prueba me la van a dar después de 2 días. Y en esos 2 días recién ya yo voy a poder tomar algún tipo de decisión adicional. Mientras tanto, trabajo con la clínica. Es muy fácil decir, ¿no? Bueno, trabajo con la clínica mientras que me dé el informe. ¿Qué cosa? No es así tampoco tan fácil. No es tan fácil decir, trabajo en la clínica mientras que me dé el informe. ¿Por qué ustedes creen que se están haciendo ensayos para obtener ahora ya pruebas moleculares con menos tiempo? En el INEM lo acaban de aplicar. Creo que en 4 horas están obteniendo una prueba. No es por las puras, es por las decisiones que debe de tomar. Y me hacen un paciente oncológico, si es un paciente oncológico con SARS-2 y en 2 días yo le he metido todo un esquema de corticoides, ese paciente es está inmunodeprimido, o sea, eso más el corticoide, ya imagínense, lo vuelve peor todavía. Entonces, hay que tratar de cuidar bien los esquemas. Por eso es importante detallar. Enfermería es la ciencia del saber, la ciencia del conocimiento, la ciencia que trabaja en la parte científica. No nos mecanicemos, trabajemos sobre ello. Hay que leer más. Bueno, sí, pues es cierto, la intubación endotraqueal debe ser realizada por por un personal experimentado que haya recibido debida formación y evitar de que haya alguna transmisión de gérmenes en el momento del procedimiento invasivo. No es exclusividad en realidad, no hay exclusividad sobre el tema de uso de cuidado de la vía aérea. No es exclusividad porque imagínense ante, digamos, un accidente en masa, es donde todos quieran ser entubados, enfermería está preparada para eso. Todos los especialistas en emergencias y desastres y cuidados intensivos estamos preparados para la intubación. No hay exclusividad, pero sí tiene que ser experimentado porque en realidad conlleva a mantener una posición adecuada, no debemos de inflamar la glotis, y eso nos va a dificultar en la posibilidad de que este tubo se nos vaya al estómago, perdón, al esófago, se infla el estómago, hay ingurgitación, hay salida de líquido, es una serie de complicaciones, por eso la intubación tiene que ser con una persona especializada, ¿no? Pero creo que más que ello, cuidar también la transmisión de otros gérmenes que pueden complicarnos la situación, ¿no? Ahora, en ventilación mecánica hay que utilizar algunos volúmenes bajos de ventilación mecánica, ¿no? Hay que mantener una presión estable que las programaciones de las máquinas los tienen, ¿no? Y acá se debe a lo siguiente, mire. Cuando uno programa una máquina, tiene que programar el nivel de inspiración, ¿no? El nivel de exhalación, la presión positiva, el famoso PIC, la relación de inspiración y exhalación en el tiempo, que le llaman la relación IE, para saber qué tiempo está dentro, qué tiempo va a salir, los niveles de temperatura, pero todo ese paquetito, ¿cómo lo voy a porque imagínense, estoy hablando de ventilación mecánica sobre un paciente que está en sedoanalgesia, está sedado, sedoanalgesia, o sea, no respira nada porque lo es sedado. Entonces, ¿en qué
con qué cantidad de presión se la voy a dar. O sea, yo he armado, he programado la máquina en todo un paquete, ¿no? ¿Qué cantidad va a entrar en el inspiratorio? ¿Cómo va a salir en el exhalatorio? Dependiendo del peso del paciente, el tiempo de inhalación y exhalación va a entrar en un segundo y va a salir en 2 segundos. Es así, un segundo. Lo ideal sería un segundo. Entra en uno, sale en dos. Ya, yo lo he programado, pero todo eso, ¿en qué cantidad lo voy a, cómo lo voy a ingresar? ¿En qué velocidad? Ello, ello se tiene que medir adecuadamente para evitar complicaciones, producto justamente de la utilización de que los ventiladores mecánicos a veces no están adecuados para ello, ¿no? Y hay que medir esa situación porque si yo le aumento la presión, así haya preparado la máquina, le he programado, que me programe, digamos, una respiratorio de 16 a 20 por minuto, ya. 16 a 20 es lo ideal del organismo, pero con paciente con insuficiencia la voy a poner un poquito más, la voy a poner a 20. Ya, listo. Entonces todo lo programo y de repente se lo doy a 50. Y eso, a un pulmón dañado, por eso le digo, el trabajo de la ventilación mecánica es muy especial, es con pincita. Y ahí es justamente donde siempre apostamos por lo no invasivo, pero sin descuidar la evaluación clínica para poder establecer claramente lo que nosotros necesitamos en el post. Recuerden que un paciente que entra a ventilación mecánica, la cantidad de supervivencia en el paciente está en el 50%. Y con 50% a veces es muy difícil, hay que solamente rezar, ¿no? Ahora, en estos pacientes con síndrome respiratorio considerado dentro de lo que significa el SARS-2, ya con gravedad se recomienda la ventilación mecánica, pero en ventilación mecánica también se utiliza la posición prona. Sí, la posición prona. La posición prona. Y eso también lo aplicamos en la unidad de shock trauma. Y no me cansaré de decir la importancia que han jugado en esta pandemia las unidades de shock trauma, por lo cargado que estaban las unidades de cuidados intensivos. Y ello ha obligado a que el especialista en emergencias y desastres contribuya enormemente a ello. Y en realidad, a mí, acá mis respetos, mi felicitación a las especialistas en cuidados intensivos. He aprendido mucho de ellas, como creo que ya también han aprendido los emergencistas, pero creo que en esta pandemia hemos hecho un gran equipo con ambas, sobre todo en el manejo de estas patologías. Me gustaría hacer un trabajo en forma conjunta con ellos justamente sobre este tema del versus de la ventilación invasiva y la no invasiva, y sobre el tema de las complicaciones futuras, que sería un tema finalmente de investigación, ¿no? Y en estos pacientes, con síndrome respiratorio, que no presenten hipoperfusión tisular, la estrategia es no ser muy prudentes en la cantidad de líquidos. Imagínense, pues, un paciente que tiene una carga excesiva ¿cómo se llama?, de daño pulmonar, y ingresarle una cantidad excesiva de cristaloide, ¿no? Líquido, porque claro, hay una hipotensión arterial, baja producto del gasto cardíaco que se está sufriendo en ese momento, es el desgaste. Pero hay que tratar de utilizar muy adecuadamente la reposición de los líquidos, ¿no? Recuerden, nosotros tenemos una distribución tanto en el intravascular como en el intersticial, y que esa es una valoración de enfermería muy importante. Y va de la mano con el tema de cómo es la eliminación. Eso no escapa de la mano de los emergencistas. La enfermería en esta parte
como estratégica, hagan una valoración muy precisa. No es que yo tenga que poner una sonda Foley porque se la tengo que poner para que no se me moje el pañal. No, 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 por favor. Ahí hay una valoración que se tiene que tomar en cuenta en forma horaria y saber cómo es el trabajo renal, el color, el olor, para poder hacer una valoración y seguir trabajando con el paciente. Y acá, en cuanto a al PIC, ¿no? En estos tipos de pacientes, lo conversamos en las diapositivas anteriores, se maneja PIC altos para mantener la reserva que deben tener los alveolos y evitar que los alveolos se colapsen. Un alveolo que se colapsa, imagínense, ya pues esa carga ya no se puede expandir el pulmón, ¿no? Y lo repito, al margen de lo que sucede con el tema de la tormenta inflamatoria, producto de lo que hizo el virus y la terapia que se da secuencialmente. Cuidar adecuadamente en estos pacientes con ventilación mecánica, ser muy prudentes en la cantidad de líquidos, ¿no? Ser muy prudentes en la cantidad, en la programación, ser vigilantes sobre ello y sobre todo tratar siempre de cuidar las alarmas de los ventiladores, de los monitores, que son aquellos que nos comunican si es que hay una alteración, ¿no? Otra cosa más, lo que significa la desconexión de los pacientes, ¿no? Desconexión a veces del ventilador. En las unidades de Choc-Trauma, de inicio, vamos a hablar de marzo, entre marzo y abril, cuando todavía se habían seleccionado 5 hospitales, nada más para, donde decían, bueno, los hospitales, estos van a ser los que reciban a los pacientes y de acá los llevamos al hospital de Vitarte, que es el gran hospital para recibir pacientes para ventilación mecánica. En el caso de Conosur se escogió al hospital de Bielsador, el hospital María Auxiliadora solamente es un hospital de referencia que al final todo no fue así, pues. Todos los hospitales se convirtieron en hospitales COVID. Y entonces acá viene el tema, ¿no? Que para un traslado de un paciente teníamos que, no lo puedo trasladar con todo ventilador mecánico, ¿no es cierto? Y si yo ya programé un pic alto, imagínense cuando desconecto, ya el pic dejó de funcionar, ¿no? O sea, y puede haber complicaciones en el paciente producto justamente de esta desconexión. Entonces, aquí hay que utilizar algunos insumos importantísimos también dentro de enfermería, utilizar catéteres cerrados para de aspiración, ¿no? Que tienen algunas mangas, unas manguitas que son una serie de protectores que ayudan inclusive perdón, a tener alguna manipulación. Y a veces hay un cierre inclusive del sistema en el mismo tubo para poder desconectarla, ¿no? Inclusive para pasar de un ventilador mecánico estático a uno de traslado, ¿no? Y eso ayuda, o sea, el insumo te ayuda un montón. No es cuestión de desconectar, no es un cuidado importantísimo. Nosotros en las unidades de Choc-Trauma, cuando tenemos que llevar trasladar, perdón, a un paciente para una tomografía, tenemos que utilizar todo ello, ¿no? Un ventilador mecánico portátil, con las mismas características de alta gama, no funciona acá. ¿Cómo vas a trasladar a un paciente de SAR-2 con un resucitador manual? Eso es imposible. Así el resucitador manual tenga PIC. No, es un imposible. Eso es un imposible. Por eso es que yo siempre me pregunto, estos en Lima se podrían apreciar esa deficiencia, pero en provincias imagínense, ¿no? Entonces, por eso que la idea fundamental para el manejo de ello es no llegar a una unidad de cuidado intensivo. Ese era el reto de los especialistas, los epidemiólogos que siempre dijeron, solamente llegarán a las UCI el 5%. El 5%. Solamente se
hospitalizarán el 10 al 15%. El 80% de la... No, el 80% es el que se va a curar en su casa, ¿no? Y al final de cuentas, no fue así. Ese porcentaje del 5% son los muertos, ¿no? Los hospitalizados se complicaban y se convertían en parte del 5%. Y al final ya tenemos casi una población, no quiero exagerar, porque tampoco me corresponde a mí hacerlo, pero tenemos una población rebaño. Pero tenemos un porcentaje alto que todavía está en sus casas con temor a salir, y para ello nosotros en los hospitales, hoy que están un poco despoblados, cuidamos las unidades para recibirlos a ellos, ¿no? No se debe administrar soluciones hipotónicas, algunas gelatinas para hidratación. O sea, acá me refiero a las poligelinas o aquellas que tienen una efectividad intravascular del 100%. No hay que utilizarla en estos tipos de pacientes. Porque a veces yo quiero recurrir a los coloides, que son coloides, para evitar que se acumulen en el espacio intersticial, y ese espacio intersticial me pueda encharcar al paciente y le pueda complicar el tema respiratorio, pero tampoco puedo utilizar algunas situaciones que vayan a hacer una carga del gasto cardíaco. Está bien, puede ser intravascular efectivo al 100%, pero el gasto cardíaco seguramente se alteraría, ¿no? Y importantísimo también en los pacientes cuando tenemos que utilizar algunos vasopresores como como la noradrenalina. Si el shock persiste, el objetivo es tener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio en adultos. Ese es lo ideal, ¿no? Y esa información me la va a dar definitivamente el monitor. Esa es la enfermería. Si no se dispone de un catéter venoso, podemos dar inicio a una vía periférica, ¿no? Pero tiene que ser en una vena larga, grande, acolchonada, como siempre la experiencia de enfermería, en esta agilidad que tiene para conseguirla, tiene que estar estrechamente ligada para evitar la extravasación, y si hay alguna necrosis tisular producto justamente de este tipo de drogas que se utilizan, de inicio podría ser, pero ideal es la presión venosa central. Eso es lo ideal, ¿no? Pero puede persistir aún la hipoperfusión tisular, o puede haber la insuficiencia cardíaca, y si es que no hemos conseguido una presión arterial media deseada que es mayor a 65, ¿no? A pesar de que estamos aportando líquidos y vasopresores. Ya en este caso ya tenemos que utilizar también en bomba de difusión, tenemos que utilizar algunos inotrópicos, como por ejemplo la dobutamina también es ideal. Algunos utilizan otro tipo de droga, pero para mejorar el gasto cardíaco se utilizan drogas para establecer este equilibrio que hay entre lo pongo, no lo pongo, si le pongo mucho, lo encharco, pero mejor le pongo algún tipo de coloide, y si le pongo el coloide, de repente el gasto cardíaco va a aumentar. Ese equilibrio justamente me hace pensar en utilizar algunos sinotrópicos. Se dan cuenta ustedes cuánto es el valor importantísimo que se da al trabajo de enfermería en estas unidades. En esta diapositiva trato de demostrar que, ¿se acuerdan que yo les dije acerca de lo que era el tratamiento 1, que es el tratamiento sobre la insuficiencia respiratoria propiamente en la unidad? El tratamiento 2, que es el esquema protocolar que se da sobre el SAR-2, que estaba considerado el antiinflamatorio, el corticoide, que era opcional, porque en realidad, acá lo digo yo, ¿no? Son ensayos clínicos, o sea, no es que esté disponible. Y el otro esquema es el tema que si el paciente se me infecta con alguna IAS, ¿no?
o con una infección intrahospitalaria. Y si se me complica, o sea, imagínense. Entonces, todo tratamiento relacionado con el COVID, con el COVID, sigue siendo un ensayo, pero en etapas. En la etapa grave ya pierde, ya es una disposición del trabajo como insuficiencia. De hecho, que pueden utilizar algunos corticoides, pero eso va a ser muy, muy, muy medido ya. Porque miren ustedes lo que yo le decía hace poco, ¿no? El tema nomás de la ventilación mecánica, el tema de la desconexión, el tema del uso excesivo de líquidos, el tema de lo que es también la parte del manejo de los sinotrópicos, y todo ello, al final de cuentas, enlaza para poder tratar de definir la mejor opción para que nuestro paciente pueda salir y no se convierta en ese porcentaje alto de mortalidad, ¿no? Bueno, creo de que he querido ser bastante, he resumido en pocas palabras un inmenso trabajo que se hace en la unidad de shock trauma, sobre el trabajo de enfermería. Es inmenso el trabajo. Quisiera que esto quede como una experiencia clara para nosotros, sobre lo que nosotros al final nos corresponde valorar más adelante. Nos esperan semanas, meses, todavía muy cargados, bastante cargados. De hecho, que no va a ser igual que la primera oleada que le llaman. Todos me jalan las orejas y me dicen, antes no va a haber segunda ola, sino este es un esquema protocolar. Pero estamos preparados para eso, ya nos van a agarrar igualito. Pero sí creo que el fortalecimiento mayor va a ser a partir del primer trimestre del próximo año, ya falta poco, donde va a comenzar con el tema de inmunización, pero no significa que vamos a erradicar el COVID. Siempre lo vamos a tener, pero todas estas experiencias de trabajo en los hospitales del nivel 3.1 nos van a enseñar a cómo afrontarlo en su momento de vida. Bueno, les agradezco mucho. Magallanes, por favor, si ya acabo de terminar la ponencia. Hola. ¿Aló? Sí, ya terminé, conéctate.